Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mente del Empresario. Hoy en el estudio tenemos yo diría, un personaje que ha armado todo un cuento en torno, yo diría, a la cosa mágica, a una cosa que tiene que ver con los sueños. Vamos a ir a una nota y luego vamos a hablar aquí en el set con él. El set con Ignacio Hidalzoaga, alias el Doctor So. Con toda seguridad, muchos de ustedes han visto a Ignacio en algunos reportajes. Él es, yo diría, el fundador, el dueño, digamos, del zoológico de Buin. Ignacio, antes que comencemos con el zoológico, que va a ser un tema largo, tú eres médico veterinario. Gracias. Y cuéntanos cuándo te recibiste y en qué universidad estudiaste. Yo estudié en la Universidad de Chile, me recibí en el año 80. 80. Sí. Y lo divertido es que aquí hay una vocación, obviamente, de un poco de amor a la naturaleza, a los animales, por eso terminé siendo veterinario. Yeah. Pero siendo muy pequeño, tengo algunas fotografías, no sé, 7 años, 8 años, con mi ciudad. Yo tenía una pequeña ciudad y creaba cada una de estas casitas. Me encantaba cuando me regalaban algunos perritos, algunas personas para involucrarlos a esta mi ciudad, en el fondo. Y al día de hoy tengo la suerte de ser veterinario y además tener mi propia ciudad. El sueño del niño. Así es. Y cuéntame, ¿pero dónde vivías tú? Santiago. ¿Dónde? Santiaguino, Espero que San Miguel, estudié en Miguel León Prado. ¿No en un departamento? No. Y muy relacionado con el campo desde chico. Mi padre tenía fábrica de cecina. Yeah. Y había incursionado en varias cosas con el tema de animales. ¿Y dónde tenía tu papá la fábrica de cecina? En San Miguel también. ¿En San Miguel? Sí, claro. Yeah. Sector de ¿Pero te ibas al campo? Claro, los fines de semana, visita obligada era un poco a estos pequeños predios en el sector de Peñaflor, donde él en algún minuto crió cerdos, crió aves, ganado. Yeah. Y siempre involucrados con el tema, a pesar de estar inserto en la ciudad, siempre como muy relacionado con la beta animal. O sea que cuando terminaste el colegio no había ninguna duda que era veterinaria. O sea, sí, la duda de fondo era si veterinario o arquitectura, quizás, digamos. Yeah. La verdad es que me cargaban las matemáticas y se me hacía un poco difícil pensar un poco en esa beta. ¿Cuál es el cuento tuyo con los animales? Es una cosa bien sensible, en realidad. Y esta cosa también es una consecuencia de una experiencia familiar, de mucha sensibilidad acerca de los animales. O sea, éramos peligrosos siempre recogiendo perros en las calles y cosas por el estilo, en el fondo. Yeah. Ahora esta vocación va cambiando también en el tiempo hacia los animales exóticos, pero originalmente era un poco la sensibilidad hacia la cosa. Pero cuando casera. estudiabas tú, digamos, terminaste de estudiar en la universidad, ¿y qué? ¿Te instalaste con una clínica? ¿Empezaste a atender? Mira, ahí se dieron muchas casualidades que hoy día ya veo que no son casualidades. O sea, yo sinceramente veo un poco la mano de Dios detrás de todo esto, en el fondo, porque lo que tú dices, o sea, alguien que vive en Santiago y que es veterinario, como que no se proyecta un poco a la cosa del campo, en el fondo. No, de acuerdo. No estaba por ahí mi beta. Siempre pensé que justamente iba a tener. ¿Y qué hiciste cuando terminaste la universidad? Tuve la suerte que afortunadamente en ese minuto sale remate la propiedad donde está inserto el zoológico. Yeah. Remate judicial, había una quiebra por medio, un predio que había pertenecido a Asesinas Lever, un predio enorme, absolutamente derruido, desmantelado después de muchos años en manos del síndico de quiebra. Pero mi padre, siendo dueño de esta fábrica de cecina, descubre que sería bueno, digamos, la posibilidad de criar. ¿Cuántas hectáreas tiene el predio? En ese minuto tenía 3 hectáreas. 3 hectáreas. Sí, al día de hoy tenemos 10, pero partimos con esas 3 primeras hectáreas donde empiezo a criar cerdos. Tu papá lo hace para criar cerdos. Claro, salgo de la universidad y me voy directamente a este predio a armarlo en el fondo, porque literalmente estaban los muros, a armar una pequeña crianza que va creciendo en el tiempo, en el fondo. Y aquí aparece mi mujer en el cuento. Estamos hablando año 80, egreso, en el año 82 me estoy casando con Paula, que es mi señora, y aquí se nos empiezan a ¿Paula era veterinaria también o no? La verdad es que tuve que esperarla incluso que saliera del colegio. Teníamos una diferencia de 8 años. Y nos conocimos por un perro. Es aquí donde empiezas a ver tú que hay un hilo conductor en esta historia. Esperaste que tu mujer saliera del colegio y ahí te casaste con ella. Claro.
O sea, de hecho, pololeamos cuando ella estaba haciendo cuarto medio, en el fondo. Ya. Y la conocí 2 años antes, siendo ella muy pequeña. ¿Y los papás de ella qué decían? Felices, pues. ¿Ah, felices? Tremendo partido. Buen partido. No, en esa época nada, era veterinario muerto de hambre en realidad. Pero nos conocimos por un perro San Bernardo. ¿Por qué? Porque yo, siendo estudiante de veterinaria, soñé toda mi vida con tener un perro San Bernardo. Yeah. Y no habían en ese minuto en el mercado, en el fondo. Y cuando egreso, mis padres me regalan esa Navidad, año 80, me regalan un San Bernardo. Ah, qué bonito. Y la vuelta a la vida, yo trabajaba en ese minuto en Movimiento Scout, en una parroquia en San Bruno. Y andaba con mi perro a todos lados, pues era mi hijo adoptivo, mi chicha, en el fondo me sentía muy orgulloso de él. Y el cura párroco en un momento me ve y me dice, oye, yo tengo unos amigos que tienen criadero de estos perros y tienen unas chiquillas re buenas mozas. Entonces había una doble motivación Claro, para visitarlo. buscarle novia al perro y O sea, la novia, más que, no sé, un poco conocer acerca de un criadero. Y dio la casualidad que el criadero de perros era, donde mis padres habían comprado este perro, era justamente de mis suegros, en el fondo. Ellos vivían muy cerca de La Pintana, en el sector donde yo estudiaba, veterinaria. Entonces se produjo un nexo. Como te digo, en ese minuto ella estaba, no sé, por segundo medio, era muy chica. Yo ya egresando a la universidad, como que la encontré súper linda, pero muy chica. Tuve que esperar, dejarla en barbecho un par de años, después aparecer de nuevo y justamente después, a raíz de este primer contacto, terminé casándome con ella, en el fondo. Como te digo, con toda una experiencia de vida en campo mucho más arraigada que la mía. Ella vivía siempre rodeada de vacas, caballos, perros y cosas, digamos. Entonces aquí se potencia hasta... ¿Y qué pasó con el criadero chancho? Bueno, nos casamos nosotros y seguimos criando cerdos durante hartos años, en realidad. ¿Y no tenía ahí una contradicción, digamos, esto por lo que estás haciendo ahora, de que para nada, o sea, criar chancho y después del matadero? Sí, mira, y es más, éramos tan especiales que en algún minuto dejamos de tener un contacto estrecho con estos chanchos, porque realmente de repente no teníamos tanto, entonces como que entraba a identificarlo y cuando llegaba el momento de mandarlos de paseo... Y a la Rosita, a Juanito, a matadero. O sea, la Rosita de todos modos. ¿Y a ti no te pasaba un poco eso? Sí, la verdad que sí. Y dejamos de hacer ese nexo porque era muy difícil. De hecho, muchas de las hembras las dejamos para reproducción, un poco para alargar un poco este proceso, pero en algún minuto igual llega el momento. Tu papá drásticamente decía, necesito... Sí, bueno, sabíamos que era la regla del juego en el fondo. ¿Cuánto duró eso? Muchos años, o sea, año 80 por lo menos hasta el año 90, y en paralelo ya empieza este cuento del zoológico, y de alguna manera recordamos, fue la época quizás más rentable y más relajada de nuestra vida de matrimonio, en el fondo. Porque, ¿Cuál? ¿El criar chancho? Sí, claro, era una cosa rentable y nos le destinábamos muy poco tiempo, en realidad era una cosa bastante mecánica y fácil de llevar. Ahora, comparándolo con lo que es la realidad del entonces día estaba de hoy. el campo, ocupaba un cierto espacio los chanchos, digamos, y te quedaba por lo menos 1 hectárea libre. Sí, claro. O sea, de las 3 hectáreas, menos de una se dedicaba a esto y el resto que estaba disponible. ¿Y que de repente te encontraste algún animalito? Bueno, por ahí parte un poco la historia. ¿Ya? Siendo una zona mucho más rural, Buin, de lo que es al día de hoy, que estamos pegados a la ciudad, había muy pocos veterinarios. Y la gente local empieza a saber de este veterinario que vivía en este recinto. Y nos empiezan a llegar animales chilenos dañados. Águilas, peucos, zorros, qué sé yo, de todo tipo de especies, con algún grado de mutilación. Venían o con las alas fracturadas o tuertos, algún zorro con patas quebradas, qué sé yo. Habían algunos de estos que podíamos recuperar y liberar posteriormente, pero eran los menos. Realmente no teníamos tampoco una experiencia mayor en este tipo de animales exóticos. Y en definitiva muchos de ellos se quedaban con nosotros en forma indefinida, porque no había forma de devolverlos a la naturaleza. Los que los llevaban. Es que ese es el punto, la gente los llevaba y nos dejaba el paquetito, digamos, y ahí asumíamos la responsabilidad de dejar, claro, hay gente de buena voluntad que trataba de buscar alguna forma de reparación a estos animales. ¿Cuál fue el primer animal que te llegó? Yo creo que fueron más del tipo los búhos, lechuzas, eso nos llegó mucho, llegamos a tener varios. Que hay una tontera en el campo, ¿ah? Sí. Con los búhos y las lechuzas, digamos, cuando un búho canta es porque alguien se va a morir. Sí, Entonces, es muy lamentable. De vuelta le llega un escupetazo, digamos. Así es. ¿Verdad? Bueno, y eso estamos tratando de revertirlo a través de la educación. La verdad es que sí, nos dejó muy marcada esa etapa. Yo voy a una zona de La Rayán y he visto unos búhos muy grandes, que parece que es una de las pocas partes en el mundo donde existe. Yo no sé cómo se llama. El tucúquere, un búho, sí. Es maravilloso. Es muy bonito. Sí.
Y rara vez lo ve uno, la verdad es que ellos hacen una vida nocturna. Entonces, Hace una vida nocturna, pero en mi casa yo sé que me canta, no le he disparado. Claro. No... Bueno, ahí sigue el crecimiento expansivo, te diría yo, del zoológico, en el sentido de que en ese minuto no era zoológico, era una muestra privada de animales dañados. De acuerdo. En algún minuto descubrimos, junto con mis hijos, a esa altura han habido unos 4 hijos, estamos hablando de hace 15 años atrás, tengo 8 al día de hoy. Cuando eran los primeros, siempre hacíamos paseos campestres en el fondo, y en algún minuto descubrimos en el sector de San Antonio un criadero de peletería, de zorro de peletería, espectacular. O sea, unos animales que al día de hoy todavía son realmente unas maravillas, zorros plateados, zorros polares. Yeah. Y lo recuerdo siempre como una etapa casi enfermiza de la familia, en el sentido de que fuimos varias veces a comprar zorros en el fondo. Vivos. Vivos, para tratar de salvarles la vida en el fondo. Yeah, okay. No sé, llegamos a tener 15, 20, no sé, 30 zorros de distintas variedades. Este señor tenía además unos bisones que nos los donó porque tenía poquito. Soy esta gente media loca que iba a comprar cosas y bueno, nos hicimos también de estos bisones. De hecho, fue bastante dramático en el sentido de que algún minuto fuimos como en un último viaje a tratar de traer los últimos y este señor había quebrado y habían terminado todos los cerros, digamos, se habían acabado. ¿Cómo los mataron? Sí, bueno, sí, eran de peletería. Ese es el final último, así como los cerdos, era la piel en el fondo. Yeah. Entonces llegamos a tener muchos zorros y en algún minuto eran tantos que dijimos, oye, tratemos de derivarlo a algún lugar donde sepamos que van a estar bien. No podemos pensar en asumir esta tremenda responsabilidad de tenerlo, aparte que empezaron a reproducirse, algunos que no era esperado tampoco. Entonces empezamos a derivar al Zoológico Santiago, al Zoológico de Temuco, que en ese momento se estaba formando, algunos de estos animalitos. Y producto de esto nos empezaron a ofrecer otros animales en canje. Era muy difícil ponerle un valor a un animal exótico de estas características. Yeah. Entonces dijimos, bueno, asumamos otro tipo de animales, pero veamos animales especiales. Y así llega Teodoro. Pero hasta ese momento es un hobby. 100%. 100%. Mantenido exclusivamente por este criadero de cerdo que era bastante rentable. ¿Y tu papá qué decía? No, feliz. Todo lo que era sumarle cosas a este cuento era entretenido en el fondo. Y así empiezan a llegar animales de gran tamaño, en el fondo. Llega el tigre, llega el león. O sea, te llega un tigre ya... Como canje. ¿Pero a cuántos meses de haber comenzado esto? No, ya estamos. El tiempo empieza a pasar, digamos, un par de años. Estamos en el año 92. Pero usted estaba ahí con algunos zorros, aves... Claro, nos llegó un puma, por ejemplo, que alguien sacó de la naturaleza y a los 7 meses ya no supo qué hacer con él. Un animal que se había criado con una cosa afectiva muy, muy cercana al hombre, en el fondo, muy humanizado. Entonces, la verdad es que empezamos a descubrir una beta insospechada en cuanto a recibir animales humanizados, porque esa es un poco la palabra. Estos tigres, estos leones del Zoológico de Santiago habían tenido un éxito reproductivo importante en ese minuto, 10 años atrás, y habían sido criados con mamadera. Yeah. Entonces eran animales que tú los llamabas, que se acercaban. Entonces, la verdad es que sentíamos de alguna manera que por ahí había una beta interesante en el sentido de que si estábamos formando esta cosa de animales como muy cercanos, estos grandes felinos eran como especiales. Pero estábamos formando Seguía siendo una muestra nuestra, familiar. Para ustedes, sí. Para que se lo tengan a ustedes nomás. O sea, más que una entretención, nos sentíamos un lugar de acogida en el fondo. Para animales que no tenían muchas otras alternativas. O sea, lo que queríamos tener en el fondo era la seguridad de que nada de esto era liberable en ninguna parte en el fondo. Entonces, cuando empezamos a absorber estos animales de gran tamaño, estamos pensando básicamente en que nosotros podríamos mantener esa humanización. En un zoológico grande, donde había muchos animales, pensábamos que se transformaban en un número, en el fondo, y sentíamos de alguna manera que ahí había una misión importante, como era el de mantener esta docilidad. ¿Qué pasaba con tu señora, con tus hijos, por ejemplo, cuando llegó el tigre, llegó el puma? Es que la satisfacción era cada vez más plena. Sí, pero un niño chico, tú tenías 8, por ende siempre debe haber un niño chico. Tuve 3 leones en el patio de la casa, digamos. La primera camada de leones que tuvimos se criaron hasta el año y medio junto con los perros en la casa. O sea, la experiencia era tan cercana que ya no nos asustaba. Tuvimos pumas, lo llamaban, digamos, esto... un perrito. Perrito. Grado de humanización impresionante, digamos. Entonces, esto nos hizo expandirnos mucho, en realidad, y en algún minuto los costos de esto se empezó a hacer bastante. Sí, porque un león, difícil, ¿cómo se alimenta un león? Con mucha carne. Sí, pero ¿y esa carne dónde? 8 kilos, lo comprábamos. ¿Cuántos kilos diarios? 8 kilos de carne. ¿Y qué? ¿Buena carne? Conseguíamos, ¿no? En esa época buscábamos alternativas económicas, me acuerdo que comprábamos charcha, íbamos ahí a la Vega, tratábamos de minimizar los costos. Pero en algún momento esta cosa se empieza a hacer bastante insostenible. De ahí también parte de la historia de los criaderos de cerdos, es que empieza a hacerse monopólico la crianza de cerdo y nos empieza a ir muy mal, digamos. Cuando aparece AgroSuper. Así es. Super pollo, super cerdo. Entonces, la verdad es que trabajamos un año prácticamente a pérdida tratando de mantener la economía de este sistema y nos empieza a ir muy mal. Y ahí estamos alrededor del año 94, más o menos.
Y ya la muestra de animales que teníamos era importante, en el fondo. ¿Qué Ya tenían ahí hasta ese momento? había, por lo menos, estaba un cóndor, había un puma, habían muchos rapaces y animales chilenos, estaban todos estos zorros, Tigre, loritos puma. y cosas, el tigre ya estaba, el león también. Yeah. Entonces, en algún minuto empezamos a poner unas alcancías, porque abrimos esta cosa al público. Ya. O sea, ya pensamos, oye, esta cosa... De hecho, teníamos el criadero de perros, ya era parte, empezamos De la que tu señora tenía que ver. y, bueno, para el criadero se traslada esta propiedad, se nos ocurre hacer una cafetería alemana. Mis cuñadas y mi señora son rubias, ojos claros. La verdad es que pasan son descendientes españoles, pero pasan a pintar como alemanas. Les pusimos el traje típico y ahí pasamos por aprendieron a hacer kuchen. o sea, literalmente, así es. Y la verdad es que teníamos los San Bernardo, entonces un poco hilamos el tema de San Bernardo, Suiza, los Alpes, Ya. y dijimos, bueno, hagamos Ya. un lugar turístico, digamos, porque ya los perros eran una foco de atracción interesante, y estos pocos animales también eran un foco de atracción. Entonces empezamos a poner algunas alcancías para que la gente de alguna manera aportara a esta visita, que era gratuita en el fondo. Y eso funcionó bien, no sé, un par de años. La gente ponía sus moneditas, ¿Sí? en algún minuto alguien descubrió de esta alcancía y los días domingos nos salteaban las alcancías, que fue muy dramático para nosotros descubrir que 3 semanas seguidas alguien abría, forzaba las alcancías y nos robaban las 4 chauchas que se juntaban. No, digamos. es como los monaguillos en la iglesia. Más o menos. Claro. Entonces aquí de repente se produce un quiebre. O sea, la verdad es que esta cosa crece mucho, se nos hace una situación difícil a través de lo que era el sustento. ¿Cuántos hijos tenías tú ya en ese momento? 5, fácil. Sí, que había que alimentar a los hijos Y los y tantos animales que sí, estaban. ya. Entonces se nos ocurre, año 89 parte, en medio de todo este enredo en el fondo, se nos ocurre hacer el primer cementerio de mascotas del país, que se llama Parque de Asís. Y esto surge como una idea para mantener este mini zoológico en formación. Yeah. En el fondo era nuestra caja chica, o sea, sabíamos que estábamos dando un servicio, había mucha presión por recibir animalitos de colegas, compañeros míos, me dice, oye, tengo una viejita que se le murió el perrito porque no vive en departamento, ¿por qué no se lo recibí? Ya, pues lo recibíamos en ese momento sin costo. Como era una época que estábamos plantando muchas cosas, arbolitos que plantábamos, le poníamos un perrito abajo. Había una forma de abono natural y estábamos entregando un servicio a esta gente que quedaba muy dolida con la muerte de su mascota. Yeah. Entonces de repente dijimos, bueno, ¿por qué no generamos un cuento en el fondo que nos ayude a mantener esta cosa? Damos un servicio y estamos matando varios pájaros de un tiro. Y la verdad es que destinamos un pequeño recinto, habrán sido, no sé, en ese minuto 500 metros cuadrados, yo no sé, que a la vuelta del año, sin ninguna forma de publicidad, sin nada, esta cosa estaba absolutamente llena, digamos. O sea, los contratos empezamos a cambiarlos en el sentido de hacerlo un poco más estricto, porque sabíamos que nos estábamos involucrando en un cuento un poco difícil. Había mucha gente que entraba a humanizar mucho este proceso. La verdad que no era nuestra idea. Y hicimos un contrato año 89 muy lapidario en cuanto a que no se podían llevar flores, que no se podía hacer ningún tipo de ceremonial, que los perritos no iban, por supuesto, en ataúd, sino que iban en una bolsita, que se ponía encima una placa con el nombre, una cosa muy austera, digamos, muy franciscana, de ahí el nombre, Parque de Asís, en el fondo. Entonces, de alguna manera, este zoológico incipiente asume el nombre de Parque de Asís. Entonces, empezamos a tener reportajes de televisión por lo novedoso, el tema del cementerio de mascotas, en el fondo. Y de repente los periodistas empiezan a dar cuenta que hay un entorno entretenido, además del cementerio. Está esta cosa alemana o suiza, el Café de los Alpes, que todavía existe. Y se empieza a armar un cuento interesante, en el fondo. Muy atractivo para el público, un poco por la rusticidad con la que está planteada, un poco por el grado de docilidad de los animales. Además, ustedes viven ahí. Ah, sí, claro. Ya. La jaula número 48. Tendría un valor agregado si pudieran ver lo que pasa adentro, pero la verdad que está en bambalinas, digamos. Sí, nos involucrado a Concho con el cuento. Y la verdad es que ahí empieza el año 94, de casualidad nos invitan al primer y último encuentro zoológico chileno. Yeah. Comprenderás que la realidad zoológica chilena al 94 era casi más pobre que al día de hoy. Y en ese momento el SAC, que es la autoridad que regula toda esta cosa, hace una evaluación de la realidad nacional y comentan que este Parque de Asís es el zoológico privado más importante del país. ¿De qué están hablando, digamos? O sea, habíamos llegado a un estándar, un estatus que no habíamos buscado, que desconocíamos. Fue bien especial esa reunión porque volvimos como muy complicados mentalmente. O sea, habíamos ¿En qué nos metimos? Claro, o sea, esta cosa, bueno, pero no hay nadie que tenga lo que nosotros tenemos. Efectivamente, a ese día no lo tenía y al día de hoy menos, digamos. Entonces, año 98, 4 años después, la cosa de los cerdos se hace insostenible. Por otro lado, esta cosa de que hay una cercanía física entre esta cosa que se está formando y este criadero de cerdos nos limita por el tema de los olores, de las moscas, no sé qué.
Y decidimos de un día para otro terminar así, pero como quien da vuelta una hoja, de un día para otro se acaba el criadero de cerdos, literalmente en 4 días, no sé, pues 2.000 animales que existían en ese minuto desaparecen, se van todos a mercado. Y partimos aventurando con este nuevo cuento en el fondo. Y Forja Cero. ¿Y tu papá qué siguió haciendo? Bueno, él ya empezó a envejecer, la fábrica pasó a mi hermano mayor, en realidad se empieza a perder también un hilo. Y empezó a comprar ahí cerdo en otro lado. Entonces, bueno, siempre yo jamás le abastecí el total de lo que él necesitaba en el fondo, pero no era gravitante en el fondo. Y esta otra cosa sí se estaba haciendo muy, muy importante por el grado de compromiso que estábamos adquiriendo con lo que estábamos haciendo, o sea, era importante. Y en el año 98 recién nos damos cuenta, gracias a una empresa de marketing que siempre lo recuerdo como muy anecdótico, nosotros celebramos el Día de San Francisco, el 4 de octubre es el día del zoológico. Y año 98 por primera vez tuvimos un auspiciador. No me digas. Claro, que se puso con plata para el evento. Entonces, por primera vez tuvimos la posibilidad de hacer afiche, de tener un animador, lo que jamás, o sea, ese minuto siendo una cosa tan casera, jamás habíamos tenido esas opciones. Y esta empresa contrata los servicios de una empresa de marketing para el evento, exclusivamente. Y esta empresa, la verdad es que empieza a darse cuenta que esta era como una perlita así medio en bruto, digamos, y se suben a nuestro cuento, en el fondo, a cero costo, nos empiezan a dar una imagen corporativa y de repente nos dicen, oye, esta cosa de parque así, la verdad es que es un nombre un poco etéreo, no dice que es un zoológico, Windsor. Costó, o sea, nuevamente poner un poco en oración el tema, porque la verdad es que era así como el día que empezamos a cobrar la entrada de 100 pesos. Para nosotros fue complicado, porque nuestro cuento no era un cuento comercial en el fondo, pero por otro lado estábamos como muy complicaditos con el tema de las plata. Necesitábamos, el grado de compromiso que teníamos con nuestros animales ameritaba el hecho de que la gente se pusiera con algo para tener las mejores condiciones, para ir mejorando todo esto. Y esta cosa, el cambio de nombre fue terrible. O sea, a mí el parque así me decía mucho del espíritu que había detrás de todo esto, pero efectivamente no era marquetero, o sea, no decía lo que era, dónde estaba. Windsor, corto y concreto, está en Buin y un zoológico. Nos pusimos la mano a los profesionales y aparecen Windsor en marzo del 98, digamos. Y de aquí empieza una vorágine ya de lo que significa reorganizar esta muestra pequeña de animales por zonas geográficas del mundo. Y hay toda una efervescencia que empieza a hacerse cada vez más grande. Pero también implica una inversión fuerte en corrales, armar el circuito. Sí, al momento que decidimos terminar con el criadero de cerdos, obviamente podemos capitalizar algo de lo que habíamos invertido ahí y esto se invierte, pero todo en este nuevo proyecto, en el fondo. Y te digo, ha sido una política de familia. O sea, nosotros estamos muy convencidos, puede resultar muy arrogante decirlo, digamos, pero siempre hemos sentido la presencia de Dios detrás de nuestro proyecto, en el fondo. Quiero preguntarte sobre eso, porque yo leyendo algo de tu currículum, digamos, hay un cuento tuyo, tu familia, tus 8 hijos, y una postura muy cristiana o muy católica. Esta es una empresa en donde parece que hasta el más chico tiene derecho a voz y voto. De repente. Entonces, pero con esta cosa católica, practicante, ¿cómo es este cuento? Un poco lo que te decía, o sea, cuando empezamos a darnos cuenta de que había un hilo conductor detrás de todo esto, o sea, lo que fueron casualidades es que son miles. O sea, desde el momento que conozco a mi mujer a través de un perro, digamos, hasta el momento que a mi suegro lo trasladan a medio kilómetro de la propiedad, cuando ya habíamos perdido esta posibilidad de seguir viéndonos, digamos, habiéndola visto yo tan pequeña, en el fondo, aparte de verla linda, no encontré que hubiera posibilidades, digamos. Pero fueron miles de detalles los que tú ves que en el fondo hay un hilo conductor. Y de alguna manera cuando quisimos salirnos de esta cosa que se veía muy clara, no nos fue bien, digamos. De hecho, muchas veces pusimos en oración estas grandes decisiones, en el fondo, en familia. O sea, había 30 personas opinables, digamos, que se involucraban en estas decisiones y siempre pusimos a Dios de por medio. O sea, y al momento que tomamos esta decisión sabíamos que estábamos apoyados en el fondo. Ay, pero cuéntame lo siguiente, ponerlas en oración, estas decisiones, ¿qué significa eso? Eso, contactarse directamente con el jefe arriba y decirle, oye, tenemos esta problemática, por favor, darnos la luz para ver cuál es el mejor camino en el fondo. Y siempre resultado. Y aparece la luz.
Siempre están, al día siguiente tú tienes la respuesta, ¿sí? En eso está la fe, en el fondo, de saber que la respuesta viene cuando tú la pides, en el fondo. De acuerdo. Entonces, la verdad es que eso nos ha dado mucha seguridad en cuanto a lo que estamos haciendo. Siempre nos hemos jugado por que nuestras arcas estén vacías. Puede resultar hipócrita decirlo, pero siempre ha sido así, digamos. Nosotros hemos invertido, lo que genera el zoológico un fin de semana se invierte el día lunes, en el fondo. Y eso independiente del monto que estemos hablando. Y por eso hemos crecido tanto en los últimos 3 años, porque nos ha ido muy bien. ¿Cuál es la situación hoy día del zoológico? Es ¿Cuántos una animales situación tienen? muy especial. ¿Ah? Y te voy a contar por qué. Hemos tenido 2 años de bonanza económica, entre comillas. ¿Ah, sí? En el sentido de que hemos duplicado nuestro público. De 200.000 visitantes que tuvimos hace 2 años, al día de hoy tenemos 400.000 Al año. años. Entonces eso nos ha significado poder traer muchos animales nuevos, invertir en forma grosera en las ambientaciones, siempre pensando en que no necesitamos guardar en el fondo. Y hoy día nos pasa algo muy especial. Después de 20 años de vivir en pellejería, entre comillas, porque son pellejería entre comillas, porque siempre han estado los recursos para hacer las cosas. De acuerdo. Al día de hoy tuvimos que tomar una gran decisión, que era comprar la propiedad colindante. Yeah. Lo que Y significó, llevar los días domingos a tus hijos a tomar helado. no, volver a Forja Cero. O sea, después de 2 años era invertir todo lo que había quedado en excedente en esta caja, en el fondo, Yeah. que de alguna manera nos daba seguridad, entre comillas. ¿Cuánto porque cobran por entrar? 1.800 los niños, 2.800 adultos. Ya. La verdad que es menos de lo que deberíamos cobrar, en el fondo, Yeah. por la calidad del zoológico. Tenemos 67 trabajadores al día de hoy 67. y unos costos de mantención horribles. Pues, o sea, nosotros... Ahora, ¿te ha tocado ir a viajar, a buscar animales? ¿Empezaste ya una Tengo cosa? tengo una noción bastante clara de la realidad americana. Yeah. No he ido nunca a Europa, no conozco zoológico europeo, pero Yeah. sí he tenido la suerte a través de la Asociación Latinoamericana de Zoológico de obligarme una vez al año a participar en el congreso anual, Yeah. lo que me ha permitido recorrer varios zoológicos sudamericanos y algunos en Florida, en Estados Unidos. Digamos. Y ¿Estados de ahí- Unidos también? Sí, pero Yeah. algunos, pocos. Ya. Pero sí tenemos clara cuál es la realidad a nivel latinoamericano ¿Qué? y esa es la realidad que estamos tratando de superar. ¿Cuál es esa realidad? De todo tipo. Hay zoológicos extremadamente pobres en Sudamérica. La realidad en general de los zoológicos es que no se financian, están muy subvencionados. Esta realidad de zoológicos privados es mínima a nivel sudamericano y con mucha dificultad. Ahora, no me preguntes el porqué de la realidad zoológica nacional. Yo no entiendo que puedan haber 3 o 4 zoológicos en el país, cuando no es la realidad en ninguna parte de Sudamérica. O sea, Argentina tiene 40 zoológicos, Brasil ni hablar, porque tiene 80, no sé. Entonces, ¿Y 4 es muy poco o es mucho? poquísimo. Es No me poco. incomoda, digamos. Ya, Pero, pero es raro. Y por eso nos ha ido bien, en realidad, porque hay un mercado que está ávido de un buen zoológico y yo creo que hemos ido de alguna manera llenando. Pero entonces, yo no, lamentablemente no conozco tu zoológico. Te lo has perdido. Voy a ir. He ido una vez, creo que fui que era una cosa bastante vergonzosa. Hace varios años atrás fui. En donde uno ve que el estado de los animales no es óptimo. Sí. ¿Ya? Claro, uno se entretiene rato con los monos y que se la tonterita por acá, pero que se haya quemado la jaula con la jirafa, eso me parece Sí, es triste en realidad. chistón, Ahora, digamos. la verdad es que ha mejorado mucho el zoológico. Yo no tengo idea. No tengo idea. Los últimos años hay un cambio importante, o sea, hay un equipo humano interesante tras ¿Sí? de Santiago, ha mejorado mucho. Yeah. Ahora hay condiciones que son inherentes al lugar donde están, pues un lugar en cerro, están metidos medio al smog, y condiciones que no van a cambiar nunca en el fondo, claro, independiente del esfuerzo que hagan por hacerlo. Esas son las ventajas comparativas del Windsor. Estamos fuera de la Pero ciudad, comparado tu estamos muy zoológico cerca. con el zoológico de Santiago, Dicen que las anda? comparaciones siempre son odiosas. No, pero quiero más o menos cachar el tamaño, la dimensión. ¿Cuántos animales tienes tú? ¿Cuántos animales tienen el Bueno, zoológico? al nosotros incorporar estas 3 nuevas hectáreas, estamos hablando de que duplicamos el espacio físico. O sea, ellos Ya. tienen 4,5 hectáreas, nosotros tenemos 10. Ya. Independiente que tengamos 7 al día de hoy construidas. acuerdo. Pero tenemos un potencial de crecimiento para llegar a duplicar el espacio físico. En cantidad de especies no tenemos ni elefantes ni jirafas porque no queremos tenerlos todavía. De acuerdo. Queremos que nuestros animales tengan las mejores condiciones y no queremos traer nada de esas dimensiones hasta no tener las condiciones óptimas para hacerlo. Pero tenemos más especies que todos los zoológicos del país, en realidad. No me digas. Sí, claro. ¿Pero Tenemos una cuántas? variedad. Estamos ¿Cuántas? hablando de alrededor de 230 especies, Ya. contra 160, 170 que entiendo que tiene el Zoológico Nacional. Sin contar lo que es peces. Los peces, tenemos el acuario más importante del país y ahí solamente en peces estamos hablando de alrededor de 200 especies más, digamos. Ya. Tenemos el serpentario más importante. Tenemos varias
ambientes que son distintos. El Nocturama más grande. Nocturama, Nocturama, ¿qué es lo que es? Es el sector de los animales nocturnos, ¿Ya? donde hemos Los invertido, búhos, ¿sí? claro, se les invierten los horarios, entonces tú los ves en el día con actividad. Ah, no me digáis. Sí, muy bueno eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cómo? ¿Lo oscurecen el día? Claro, en el día están con luces más bien de tonos rojos que ellos no son capaces de percibir Ya. a ojo animal, y en la noche tienen mucha luminosidad, un poco como lo que tenemos acá hoy día, y entonces ellos buscan reparo para esconderse y dormir Y dormir. en la noche. Y eso va en un proceso que demora más o menos un mes en que tú lo inviertes el horario en el fondo. ¿Y no le Es afecta muy entretenido. a su No, al organismo? contrario. ¿Sí? O sea, la calidad de vida mejora en el sentido que siempre me da un poco de pena justamente los búhos, todas esas que en el día dormían, Sí, claro. ahí arrinconaditos, qué sé yo, sin involucrarse con lo que pasaba en su entorno, en el fondo, porque ellos estaban en otra, en el fondo. Y en la noche, cuando no había nadie, ellos estaban haciendo una vida, una vida nocturna, en el fondo. En cambio, ahora la alternativa que tienes es involucrarse con todo este ajetreo del público y todo eso, que para el nivel que están cerrados, la verdad que es bueno. Ellos se dan cuenta entonces Sí, que hay indudable, mucha gente. indudable. Ellos sienten la bulla y ven, Ya. tienen una vivencia distinta en el fondo. Ahora, estas 67 personas me dijiste que trabajaban, se dedican fundamentalmente a limpieza y alimentación de... Mira, esa es otra de las gracias de crecer en forma orgánica, en el fondo, porque en la medida que el zoológico fue trayendo especies absolutamente distintas, toda la parte de serpientes, por ejemplo, ameritaba tener un biólogo especialista en serpientes, y tuvimos la suerte, comillas nuevamente, de que, no sé, un mes antes que llegara esta serpiente, que llegaron del serpentario de Mendoza, nos trajimos prácticamente la mitad del serpentario de Chile, estoy hablando hace 2 años atrás, aparece un ecuatoriano que trabajó con víboras, extrayendo veneno en las víboras en Ecuador, buscando pega, digamos. Eso confirmó que era el momento de traer serpientes, porque teníamos la persona para atenderla, digamos. Estamos abriendo en un mes más el artropodario, que es el mundo de los insectos. Es un mundo, te digo, de hecho el edificio donde estábamos armando esta cosa era de... Y esa es otra de las curiosidades de este zoológico, que ha sido formado, criado y armado con cachureo. O sea, yo soy enfermo cachuriento. Siempre hemos minimizado nuestros costos alternativos, siempre hemos reciclado todo. La gente que se mueve en el ambiente de los remates me conoce muchísimo, en el fondo, porque estoy en todas, digamos. De hecho, estuve en todos los remates de la FISA. Y de ahí el artropodario, que es un edificio espectacular, de 400 metros cuadrados, está armado sobre lo que era el stand de Ambrosoli en la FISA, en el fondo. ¿Ah, sí? Claro. Pero al momento, y la verdad que ese fue un proyecto que partió con una cosa muy pequeñita, una muestra muy chica de arañita, cuestiones. Ahora, al día de hoy, estamos esperando una muestra de República Checa espectacular. O sea, ¿Y cómo se ve? Alacrán y cosas. Porque estamos hablando de moscas, de mariposas. Es el mundo de lo pequeño, las maravillas de lo pequeño. ¿Cómo se muestra eso? En forma especial. Tenemos una muestra de animales taxidermados, o sea, las típicas mariposas están muertas en el fondo, que hemos tratado de evitar las cajas típicas, sino que se le recreó un ambiente absolutamente natural, con ramitas, con piedrecitas, y ahí están pegados todos estos animalitos que te dan la impresión de ¿Sabes que hay un vivir? arquitecto chileno, que fue compañero mío en la Escuela de Arquitectura, que se llama Roberto Benavente, que en París, frente a la Mezquita de París, hizo el Museo de Ciencias Naturales de París. Ah, qué bueno. Si vas alguna vez, digamos, anda a verlo, porque él inventó varias cosas. Primero, armó un cuento de exponer, digamos, todos los animales, bueno, están embalsamados y qué sé yo, todo el cuento, de una manera fantástica. Natural. ¿Ya? Y segundo, inventó un cuento con la fibra óptica, con la luz. Porque, y ese fue un cuento que cuando él se enfrentó a iluminar, no a alumbrar, sino que a iluminar una mariposa o un colibrí, era carísimo. Entonces inventó, a través de la fibra óptica, inventó unos prismas, es donde ilumina, realmente ilumina, y se ve un coliflor, un picaflor, claro. Se ve con todos tonos, bueno. Y las mariposas lo mismo. Y tiene la gracia de que la fuente de energía está afuera, porque la fibra transmite la luz, digamos, esto en forma fría. Claro. Entonces, se armó todo un cuento ahí. Los grandes problemas que tiene el Louvre o qué sé yo, museos importantes, el cambiar ampolleta. Ah, okay. Y van echando a perder los cuadros por la cuestión calórica. Claro.
Entonces ahí armó una revolución este chileno, digamos, Mira. esto, que armó una cosa muy linda, digamos, en ese Bueno, y museo. esa es una de las gracias que te diría que tiene el Buinzo, es justamente todo lo que hemos recreado en ambientación. Ya. Tenemos un sector chileno, por ejemplo, donde tenemos una copia fiel de la iglesia de Guayatiri. Yo nunca fui a Guayatiri, pero tuve la suerte de tener acceso a muchas fotografías de ella. Hicimos una iglesia a escala y el entorno de ellos, donde están todos los camelios chilenos, las llamas, las vicuñas, ¿Ah, sí? guanacos, qué sé Ya. yo, que interactúan con este edificio en el fondo. Tenemos un Picacho de la cordillera de los Andes, que a su vez es una mina. Los niños pueden ingresar a esta mina y arriba están los cóndores. Entonces hay un mensaje en el sentido de que la cordillera de los Andes ha sido horadada por estas minas y el cóndor es el rey y señor de las alturas. Nos acaba de llegar la tigresa blanca hace un par de semanas atrás y le recreamos un templo hindú espectacular. ¿Ah, sí? Entonces, la ambientación ha sido un éxito en realidad y marca un poco la diferencia. Del sector europeo, por ejemplo, tenemos un molino de viento español, hay una casa alemana que es el Café de los Alpes, justamente. Tenemos un castillo escocés. Oye, y cuéntame lo siguiente. Entretenido. ¿Y qué cosas me podrías contar, digamos, esto de cosas entretenidas, anécdotas que ocurren con los animales? Que te han ocurrido a ti o a tu familia o a los empleados. Bueno, una que siempre cuento que es muy divertida, que Nahuel es nuestra puma. ¿Ya? Entre paréntesis, una de las políticas que han cambiado en el tiempo en el zoológico es el tema de la reproducción. Te contaba yo esta experiencia que tuvimos de estos 3 leones que nacieron en casa, nacieron en el zoológico, y generalmente estos animales en cautiverio no son capaces de criar sus crías, ¿No? por un problema de estrés o Ya. se sienten desubicados. Esta cosa que sean tan humanizados, no hayan tenido experiencia previa con sus congéneres en el fondo, Ya. les dificulta la crianza de sus crías. Entonces nos dimos cuenta, tuvimos experiencias extraordinarias, o sea, el nacimiento de pumas, el nacimiento de los mismos leones. Ahora la política ha sido que estamos vasectomizando todos nuestros machos, que realmente no tienen una importancia desde el punto de vista de la conservación en el fondo. Ya. Leones hay muchos en el fondo y los que nacen no podemos pensar que los vamos a llevar a África a soltarlos, porque Sí, claro. morirían. Entonces nos dimos cuenta que de alguna manera estamos condenando más animales al cautiverio y no es nuestra función, no es nuestro objetivo. O sea, partimos siendo un centro de acogida de animales y de alguna manera seguimos siéndolo en el fondo. Todos los monos, por ejemplo, aquí en el zoológico, así como todos los felinos, estamos hablando de muchas variedades, 10 o 12 variedades de felinos, todos criados con mamadera. Todos los monos que tenemos han pasado por casas particulares, son animales que han llegado en forma irregular al país y la gente se deshace después de un tiempo de ellos porque obviamente se dan cuenta que no son buenas mascotas, que son animales impredecibles, que son sucios, qué sé yo, y de alguna manera nos transformamos en un centro de acogida de este tipo de animales que están súper humanizados. Entonces, eso marca también... Sí, pero ¿qué te ha pasado? Bueno, ¿a Vamos a la dónde iba anécdota. con el hilo de esto? Bueno, una de las pumas que nacieron en el zoológico, la Nahuel, habían 2 crías, había una muy flaca, muy chiquitita, optamos por quitársela a la madre y se cría en la casa, digamos. Yeah. Y ella estuvo durante un año y medio dentro de la casa, era el gato de la casa en el fondo, Claro. o sea, siempre con la precaución de estar muy cerrada porque estaban los perros afuera con los que ellas no interactuaban, a diferencia de los leones que sí interactuaron mucho con los perros. Yeah. Pero nos pasó en una oportunidad que, siendo ya bastante grande, llegamos a la casa y afortunadamente era el día de la basura. Y afuera encontramos toda la basura, estaba afuera de la calle, estamos hablando de una zona rural en el fondo, y estaba toda la basura desordenada, pues de repente descubrimos que la Nahuel estaba metida jugando y buscando en la basura. Había quedado una ventana abierta Yeah. y la Nahuel había salido para afuera, ella no tenía ninguna intención de irse para ningún lado y no se habría ido tampoco, digamos. Yeah. Pero fue... ¿De tus hijos? ¿Tú tienes hijos de qué tamaño? ¿De qué edad? Tengo de 2 años a 21 al día de hoy. Pero los de que tienen 6 o 7, que son los más... Es que incluso cuando tuvimos los leones hace 3 años atrás, el que tiene hoy día 7, ha tenido 5, 4, él salía al patio con una varita y cuando se le venían los leones encima a molestarlo, hacía control absoluto de la situación en el fondo. No, hemos tenido, y la verdad que tengo, gracias a Dios, hijos muy especiales porque han tenido una vivencia que difícilmente otros niños han tenido, ¿no? Esta cosa que partió, digamos, con una especie de casa de acogida mínima, de buena voluntad y de cariño por los animales, hoy día es una empresa. Gracias. Y tiene que tener un balance en azul, digamos, esto. Idealmente. ¿Ya? Cuéntame, ¿cómo está organizado esto? ¿Quién gerentea esta cuestión? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hasta hace 3 años atrás esto seguía siendo una cosa netamente familiar. O sea, Yeah. De hecho, personalmente he ido a La Vega a comprar los 800 kilos de manzana que necesitábamos para la semana.
bueno, llegó un momento en que definitivamente esta cosa había que implementar más personal en el fondo. Yeah. Entonces hemos armado un equipo humano muy importante que nos ha servido para que esta cosa siga adelante y bien. En el fondo, de hecho, tenemos personal administrativo que ve esta cosa contable, incluso tenemos un balance mensual de nuestro movimiento público, cosa que hace 4 años atrás ni nos imaginábamos en el fondo. Yeah. Acabamos de inaugurar hace un par de meses atrás el hospital veterinario, el zoológico, se llama SOS Buinzo, donde se implementa el equipo humano desde el punto de vista veterinario, de 2 veterinarios que éramos a 7. Entonces, a 7. Claro, porque ya tenemos atención a público, esa es la gracia de este hospital que la verdad es que llena un vacío enorme. Te diría que hay 4 pilares que son los pilares fundamentales de un zoológico moderno, que son la exhibición, que es el pilar como antiguo, en el fondo el que justifica, el que da la rentabilidad. La gente va a estos centros a entretenerse, a pasarlo bien y paga su entrada y hace que esta cosa funcione en el fondo. Pero la verdad es que hace 4 años atrás descubrimos que, y esto también fue algo que nos marcó mucho como familia, tuvimos la suerte de ir a un encuentro latinoamericano, el primer encuentro latinoamericano que participamos hace 4 o 5 años atrás en Puebla, en México. Incluso no éramos miembros de esta asociación, fuimos un poco de colados con mi mujer y estuvimos prácticamente un mes viviendo en una carpa safari, en una carpa tipo militar, dentro de un zoológico safari. Y una experiencia que nos marcó definitivamente, en el fondo. Porque tuvimos la suerte de compartir con personal de 14 zoológicos de distintas partes de Sudamérica. Pero a ese día, si bien teníamos la tranquilidad de tener una muestra de animales importante y que a su vez no tenía ninguna posibilidad de reinserción, o sea, había sido siempre una premisa de que nada de lo que pudiéramos tener era liberable en el fondo, teníamos un poco de tranquilidad de conciencia en ese sentido. Siempre habíamos sido un poco antizoológicos, no nos gustaba esta cosa de los animales encerrados hasta que descubrimos que había animales que no tenían alternativa en el fondo. Y por ahí nace nuestra vocación. Pero de todas maneras había un dejo de inquietud en el fondo. ¿Cómo podemos maximizar o de alguna manera justificar este encierro en el fondo? Y a través de este encuentro latinoamericano descubrimos que la educación era definitivamente lo que justificaba tener un tigre educación encerrado. Y entrenamiento a tu gente. No, educación al público. Al público. Claro, educación ambiental, que se llama a nivel de zoológico. O sea, tuvimos la experiencia en Puebla de este zoológico safari, que es African Safari, un zoológico que nos ha mostrado mucho en este ambiente. Cómo ellos pueden sensibilizar a los niños y lo que te decía, un tigre encerrado se justifica. Primero hay que tener las mejores condiciones. Creo que tenemos las mejores condiciones para un tigre. Pero además se justifica entregando un mensaje educativo donde tú puedas sensibilizar a los niños acerca de lo que significa que ese animal ya no existe en la naturaleza, que está prácticamente extinto porque lo están matando por la piel en el fondo. Y si tú no tienes una experiencia ahí tangible, táctil casi, digamos, de los animales, es re difícil involucrar este sentimiento a los niños. El año pasado, sin ir más lejos, atendimos a 100.000 niños que nos visitaron estas visitas programadas en el fondo. Hay un monitor que los acompaña, estos monitores están educados para sensibilizar a los niños. Entonces descubrimos en este encuentro que esa era definitivamente una de las vetas importantes de un zoológico moderno, la educación, y lo estamos trabajando hace 4 años en forma pero muy importante. Al margen de eso, tuvimos la suerte además de ganar un premio que se armó ahí, digamos, en este encuentro, que era de elegir el zoológico que ellos pensaban con más proyección para Latinoamérica, producto de una pequeña muestra que hicimos de lo que estábamos haciendo, lo que pretendíamos hacer, que bueno, nos eligieron a nosotros, siendo unos zoológicos más pequeños en ese minuto de los que allí estábamos, zoológicos con mucha trayección como el zoológico de Cali, de Chapultepec, zoológicos muy antiguos. Bueno, fuimos elegidos y eso también nos ayudó a decir, oye, pero no me ha contestado la pregunta. Sí, es que ahora voy a decir. Sí, hay un hilo conductor aquí detrás. Hay 2 cosas que sabíamos que todavía estábamos mal. En el fondo, Zoológico Moderno hablaba de exhibición, hablaba de educación, pero también hablaba de conservación y de investigación. ¿Cómo podíamos hacer investigación y conservación siendo tan poco y teniendo pocos profesionales? Era difícil, en el fondo. El hecho de partir hace 2 meses con este hospital veterinario nos abre esas puertas, pero de par en par, en el fondo. Hay un equipo humano detrás de este hospital de primerísima línea, hay una tecnología que pocas clínicas, pocos hospitales tienen a nivel nacional y a nivel sudamericano también, en el fondo. Y ya estamos entrando en forma importante, estamos buscando sociedad con escuelas de veterinarias, con universidades privadas que puedan aportar, en el fondo, en este ámbito. Y eso nos lleva también a llevar
a otros profesionales al área, en el fondo. O sea, que si tenemos un departamento de jardinería, hay un agrónomo que está a cabeza de esto. Estamos armando lo que va a ser nuestra granja interactiva, que es nuestro gran proyecto. Después del hospital viene el de la granja. Ahora, todos estos proyectos, digamos, de alguna manera tienen un plan de negocio en donde además tiene que ser rentable. No necesariamente, te vuelvo a la misma premisa primera. Sí, no, pero estamos partiendo de la base pero sí. o sea, hay mucha confianza. Si lo hiciera yo buscaría que fuera, porque si no, sabes tú que jamás se me van a morir los animales y no los puedo alimentar. Es que nosotros sabemos que no nos va a faltar para alimentarlos, pues ese es el punto. En eso somos especiales. Para mucha gente podríamos resultar irresponsables, pero la verdad es que hemos estado siempre puestos un poco en la mano de Dios y sabemos que nos va a ir bien. O sea, si nos embarcamos en algo y en algún minuto empieza a entorpecerse, la verdad es que buscamos para otro lado. Pero a Dios hay que ayudarlo también. Sí, nosotros tenemos toda la voluntad y todo el esfuerzo, o sea, por eso no nos quedamos en el fondo. Entonces, partiendo Oye, de esa Ignacio, premisa, estamos llegando al final del programa. Vamos bien. Y a todos nuestros invitados les hacemos algunas preguntas. ¿Ya? ¿Cuál es la frase en todo de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la frase que menos te gusta? Ándale, ¿cómo así? La frase que tú más odias. No puedo. No puedo. Yeah. Todo se puede. Con esfuerzo yo creo que todo se puede, digamos. ¿Y te pasa mucho eso? Bueno, pasa que soy hiperkinético. Cuando mandáis a alimentar al león, el gallo dice no. Soy una persona hiperkinética y hiperactivo, entonces me cuesta que los demás me sigan. Yeah. De hecho, ahora como cosa anecdótica, para correr un poco más tengo un bicimóvil que me muevo todavía más rápido. Entonces, si a alguien antes les costaba pillarme físicamente, hoy día les cuesta más todavía, digamos. Yo creo que todo se puede, digamos. ¿Y cuál es tu frase favorita? Mira, hay dos frases que me han marcado mucho, de dos personajes que han sido importantes en mi vida. Una es de Baden Powell, que es el creador, el que dio la forma al movimiento Scout, del que participé muchos años, que él nos invitaba al momento de morir a dejar al mundo en mejores condiciones que cuando ingresamos a él. Ah, qué bonito. Y ha sido algo que, de hecho, lo tenemos en nuestra página web, ahí donde damos la bienvenida al público. Decimos que es nuestra intención y sería nuestra gran meta, mejorar el mundo. Y hay otra de Sor Teresa de Calcuta, que dice, alguna vez a ella la aborda un periodista y le dice, Sor Teresa, ¿usted no piensa que la labor que hacen ustedes es tan pobre, es como una gota de agua en el mar? Y Sor Teresa le dice, sí, pensamos que es como una gota de agua en el mar, pero si no lo hiciéramos, al mar le faltaría una gota. ¿Ah? Yo creo que en conservación, en amor a los animales, es tan poco lo que podemos hacer dentro de lo que es una realidad mundial en el fondo. Claro. Pero si no lo hiciéramos, faltaría ese esfuerzo en el fondo. ¿Cuál es la chiva más peluda que has escuchado en toda tu trayectoria en esta formación del zoológico? La verdad es que me cuesta involucrarme con los medios a mí. ¿Te cuesta? ¿Sí? Sí, porque esencialmente trato de ser muy veraz en lo que digo y en lo que hago. Yeah. Y muchas veces los medios, a veces no sé si hay dejación de por medio o falta de rigurosidad en el fondo, pero tú ves, te entrevistan de repente y las entrevistas no son el reflejo de lo que tú dijiste, digamos. Hay muchas cosas que se cambian. Eso, aquí este programa no te va a pasar. No, porque lo estoy contando yo la historia. Así que si hay algo falso, fui yo. Sí, eso me complica la vida, en realidad. Ver un reportaje y que no sea el reflejo de lo que tú dijiste, en el fondo. Ya, claro. Y pasa siempre, en realidad. Sí, no, es que, bueno, ese es un tema complicado. Sí. Para ti, ¿cuál es el mejor plan de negocio? El que dé satisfacciones, el que te dé plenitud, en el fondo, que es el caso nuestro. Esperamos no tener que llegar a tener el problema de no saber qué hacer con la plata, en el fondo. Yeah. Al día de hoy estamos con un proyecto que está inconcluso, en el fondo, así que tenemos para rato a que eso llegue a pasarnos, en el fondo. ¿Cuál es la propuesta más mentirosa que te han hecho? En algún minuto llegó una empresa mexicana a comprar el zoológico. No me digas. Sí. Yeah. Y fue cuando murió la alternativa del zoológico de Santiago, cuando se cambiaba en esa historia. Sí. Y fue un periodo, una semana complicada en el fondo, porque, oye, pero qué bueno, mira, nos echaron el ojo al Winsor, estoy hablando hace 3 años, 4 años atrás, cuando éramos por lo menos la mitad de lo que éramos hoy día. Y nunca supimos si era una cosa real o qué, digamos. Y pasamos una semana complicada porque, o sea, nos ofrecían todo lo que no teníamos, todos los espacios que ese día no teníamos, todos los animales que ese minuto no teníamos. Y estábamos complicados al momento de tomar la decisión. Pero ¿Y no volvieron más?
No, porque nos dimos cuenta que el zoológico nunca estuvo en venta, en el fondo. Ya. Entonces, después de una semana le dijimos, ¿sabes qué? Partimos de una premisa falsa. El zoológico nunca estaba en venta, entonces Ya. no nos compliquemos la vida. Pero siempre nos quedó la duda, en realidad, si efectivamente habría sido todo lo bueno que ellos proponían. En toda esta trayectoria, ¿has sufrido alguna humillación por tu proyecto, no? Es que yo creo que no hay nadie en el mundo que no tenga detractores. O sea, yo tengo gente cercana que trabaja también con animales, que no terminan de entender lo que nosotros estamos haciendo, que no terminan de creer lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es triste en el fondo, porque hay gente que está haciendo muchas veces el mismo esfuerzo que uno hace en el fondo y no te lo reconoce. Es lamentable. Bueno, Ignacio, yo te quiero agradecer. Primero, quiero decir y declarar ante las cámaras que me siento sorprendido, realmente me siento sorprendido, porque aquí hay un proyecto de un zoológico, pero hay una familia con 8 niños involucradas, digamos, y una familia además, digamos, con yo diría, con una tremenda fe, lo cual no es fácil de encontrar en una esquina o botado en la calle, digamos. Afortunadamente, fíjate que estamos en un círculo de personas que sí tienen Entonces, esa yo te vivencia, felicito, digamos. digamos, porque se te nota en el brillo de tus ojos. Ah, eso por la luz. No. Se te nota en la cara, digamos, que eres un hombre feliz. Lo cual, a mí creo que Ignacio ha logrado compatibilizar un trabajo, un oficio, una empresa, digamos, con ser un hombre feliz, po. Y esa cuestión, digamos, vale mucha plata. Nos vemos en el próximo capítulo de La Mente del Empresario. Gracias.